chicos y chicas, aquí estamos de nuevo, en este caso para intentar resolver una simple o una sencilla actividad relacionada con la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Bueno, el enunciado me dice que se han analizado dos muestras de óxido de cobre y que se han determinado la cantidad que contiene cada una de ellas de metal. La primera muestra contiene un 79,89% de metal, eso significa que de cada 100 gramos, pues evidentemente 79,89 gramos serán de metal, mientras que 20, en este caso, 11 gramos serán de oxígeno. ¿Qué ocurre con la segunda muestra? Pues algo semejante, tendremos un 88,82% de cobre, es decir, de cada 100 gramos de muestra de ese segundo óxido tendremos 88,82 gramos de cobre. Eso significa que en este caso tendremos 11,18 gramos de oxígeno. Bien, con esta tabla que hemos diseñado va a ser bastante sencillo comprobar que se cumple la ley de las proporciones múltiples, que es lo que realmente me pide el enunciado, que demuestre que se cumple y que justifique el resultado utilizando las fórmulas del supuesto óxido de cobre en cada caso. Aquí tenéis el enunciado de la ley de las proporciones múltiples, que nos dice que cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, las cantidades de uno de los elementos que se combinan siempre con una cantidad fija del otro van a guardar entre sí una relación de números enteros sencillos. ¿Eso qué significa? Pues si la cantidad de oxígeno fuera la misma en los dos óxidos o la cantidad de cobre fuera la misma en los dos óxidos, la otra cantidad o las otras cantidades, su relación o la relación que guardarían entre sí sería de números enteros sencillos. Esto se puede resolver de muchas maneras, yo lo voy a intentar hacer de la forma más sencilla posible. Bien, voy a coger el óxido 2 y voy a reescribir esa proporción definida entre el cobre y el oxígeno, pero manteniendo la cantidad de 20,11 gramos de oxígeno. Es decir, con 20,11 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de cobre se combinarían teniendo en cuenta que la proporción definida en ese óxido es esa que acabo de señalar? Simplemente lo que tendríamos que hacer sería, por lo tanto, una proporción. Si 88,82 gramos de cobre se combinan de forma definida con 11,18 gramos de oxígeno en el óxido 2, pues 20,11 gramos de oxígeno necesitarán X gramos de cobre. Es decir, si hacemos la operación sin equivocarnos, obtenemos 159,76 gramos de cobre. Es decir, yo he reescrito la primera proporción definida en el óxido 2, pero ahora en función de otras dos cantidades. La proporción que guardan las cantidades 88,82 y 11,18 es la misma que la que guardan las cantidades 159,76 y 20,11. Lo que ocurre es que, como yo ya he conseguido que una de las cantidades permanezca fija, voy a utilizar ahora las otras dos cantidades para dividirlas entre sí y comprobar si realmente guardan una relación de números enteros sencillos. Bien, y para eso solamente tengo que dividir la cantidad mayor entre la cantidad menor, es decir, los gramos de cobre en el segundo óxido, los divido entre los gramos de cobre que existen en el primer óxido, que es lo mismo, 159,76 entre 79,89, y si hacemos esa operación aproximadamente me da un valor, como veis, un valor natural. Es decir, en este caso en concreto, pues podemos terminar afirmando que la cantidad de cobre en gramos que existe en el segundo óxido es el doble que la cantidad en gramos de cobre que existe en el primer óxido. ¿Cómo podemos justificar esto además? Bueno, vamos a intentar formular los dos óxidos de cobre que estoy comparando. Se supone que yo sé que se trata de los óxidos de cobre 1 y óxido de cobre 2, es decir, óxido de cobre 1, que lo tendremos escrito por aquí, y óxido de cobre 2, que lo tendremos escrito por aquí. Bien, es decir, los gramos de cobre en el segundo óxido deben ser dobles que los gramos de cobre en el primer óxido. Bueno, como observamos la fórmula, ahí tenemos 2 átomos de cobre por cada átomo de oxígeno, y en la segunda fórmula tenemos un átomo de cobre por cada átomo de oxígeno. Es decir, para una misma cantidad de oxígeno, la cantidad de cobre
en el segundo óxido es doble que la del primero. Luego, efectivamente, este que tenemos por aquí será el segundo óxido y este que tenemos por aquí será el primer óxido de mi tabla. Con esto ha quedado demostrado que efectivamente se cumple la ley de las proporciones múltiples y que además yo puedo utilizar la teoría atómica de Dalton como complemento para poder justificar la validez de la ley de las proporciones múltiples.